Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Glorificamos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, en este momento, transmitiendo la palabra que edifica nuestras vidas. Palabra de exhortación, palabra de consuelo, palabra de edificación que solamente viene de lo alto. Por tanto, en este momento quiero compartir con ustedes algo que nos insta, nos motiva, nos alienta de cómo debemos de orar en el Espíritu. Es algo que necesitamos aprender. Imagina por un momento que puedes conectarte con Dios y que esta conexión es de una manera profunda. De una manera tan íntima que trasciende completamente a limitaciones de lo que creas posible. Así que una oración que no depende solo de las palabras que pronunciamos, sino que llega hasta el núcleo del ser, es donde el Espíritu Santo susurra a Dios las necesidades más profundas de tu corazón. Es donde el Espíritu Santo interviene de una manera muy personal. Incluso aún dentro de nuestro corazón hay cosas que ni siquiera tú y yo sabemos. Pero el Espíritu Santo lo escudriña todo. Aquellas aún hay cosas que ni siquiera podemos comprenderlas si están en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, porque Él es el único que sabe lo que realmente sentimos, lo que realmente está sucediendo en nuestro ser. Solo el Espíritu Santo. Por tanto, si nosotros estamos buscando una transformación en nuestra vida espiritual, es fundamental que aprendamos a orar en el Espíritu. ¿Por qué es interesante orar en el Espíritu? Porque esto lo puede cambiar todo. El orar en el Espíritu no es lo mismo que orar en de acuerdo a lo más profundo de nuestra alma, en nuestra carne. No, eso va más allá. La pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar con sinceridad, parece que tus palabras no llegaran al corazón de Dios? Cualquiera podría preguntarse eso, ¿verdad? Tal vez porque Él espera que vayas más allá de qué, que vayas más allá de lo evidente. De pronto Él espera que vaya más allá de lo superficial. Orar en el Espíritu no es simplemente otra manera de oración, no es simplemente otra forma de oración, no, es una conexión divina. Es una conexión divina con una comunión directa entre tu espíritu y tu creador, el creador del universo. También, si alguna vez sientes el llamado, es donde le puedes decir algo a Dios como, o al Espíritu Santo, algo como: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, guíame a cada paso que dé, transformando mi vida. Cuando nosotros unidos en oración como creyentes, estamos unidos en oración, es donde podemos inspirarnos, porque estamos unidos con el Espíritu Santo, es donde podemos inspirarnos y
donde podemos crecer en el camino espiritual. Cuando estamos unidos con el Espíritu Santo. A partir de este momento, es una invitación que puedes tener una práctica. Es una práctica que puede transformar tu vida. Si le prestas atención a este estudio y comienzas a invitar al Espíritu Santo, que te permite y te ayude a unirte con Él en una sola oración, en un solo espíritu, vas a tener cambios en ese devocional personal con Dios. Porque es ahí donde la invitación es que, invitando al Espíritu Santo, y valga aquí la redundancia, es donde nuestra vida va a tener un cambio espiritual totalmente notorio. ¿Alguna vez has intentado sintonizar una radio para captar una estación lejana? Que a veces, más que todo, lo vemos en lugares bastante distantes de la ciudad, o sea, en este caso, en el campo. A veces causa dificultad sintonizar una emisora. Igual, es así como podemos entender de que al orar de esta manera, invitando al Espíritu Santo, es donde vamos a sintonizar nuestros sentidos con el Espíritu Santo. Es cuando aprendemos a orar en todo tiempo sin necesidad de estar de rodillas. Que podamos decir las 24 horas estamos sintonizados con el Espíritu Santo en donde quiera que vaya, donde quiera que esté. No importa lo que esté haciendo, pero mi alma totalmente sintonizada con el Espíritu Santo a través de los sentidos. Esta es una práctica que hay que tenerla por costumbre. Y en este estudio es donde vamos a descubrir el secreto profundo de la oración en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es que muchísimas veces oramos religiosamente, oramos de una manera habitual, acostumbrada a nuestro estilo y no le permitimos al Espíritu Santo intervenir para que sea Él el que sintonice y nos permita y nos ayude a conectar. ¿Qué vamos a conectar? Vamos a conectar nuestros sentidos conectados con el Espíritu Santo. A medida que miremos lo que nos dice, por decir, en Romanos capítulo 8, el versículo 26, aquí nos está recordando que cuando no sabemos qué orar, ¿sí?, el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice que con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. No es reconfortante, podríamos aquí expresar, no es reconfortante saber incluso que cuando nosotros nos sentimos perdidos, desorientados, desubicados, es donde Dios está escuchando a través de la intercesión del Espíritu Santo que lo hace por nosotros delante del Padre. A medida que nosotros estamos reflexionando de cómo orar, ¿sí? Y es la pregunta, ¿cómo nosotros podemos orar en el Espíritu Santo? Y es ahí donde completamente natural deseamos acercarnos aún más a Dios a través del Espíritu Santo y fortalecer nuestra conexión con Él diariamente. Es de entender también
que orar en el Espíritu no significa algo pasivo. Claro que no. Al contrario, es una invitación a una acción espiritual, y que esa acción espiritual debe ser no superficial, sino a una acción espiritual profunda. Ahora bien, imaginémonos o imagínate estar alineado con la voluntad de Dios, dejando atrás todo aquello que tiene que ver con la incertidumbre, dejando a un lado o atrás las preocupaciones, dejando a un lado las ansiedades, dejando a un lado las inseguridades, y orando con la plena confianza de que la petición está perfectamente armonizada con los propósitos de Dios, con esos propósitos divinos. Cuando esto ocurre, esa confianza no es algo más o reservado solo en cuanto o reservado para los gigantes espirituales. No, esa reserva de esa conexión con el Espíritu Santo es para todo aquel que anhela la comunión, la oración, la conexión con Dios alineada dentro de su perfecta voluntad. Una paz, cuando nosotros estamos orando, guiados por el Espíritu Santo, conectados con el Padre, es cuando una evidencia es que viene la paz. Esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. En Filipenses capítulo 4, el versículo 6, el versículo 1, el versículo 6 y 7, dice que al orar en el Espíritu, esa paz inunda tu alma, esa paz inunda nuestra alma, sin importar el caos. Un caos o un problema que nos rodea no va a impedir que haya una paz profunda, una paz divina. No hay nada más profundo que estar en completa paz, aun sabiendo que Dios tiene el control de todo lo habido y por haber. Tal vez has enfrentado batallas en tu trabajo, batallas en la familia, en el contexto familiar, batallas en derredor de tus vecinos, cualquiera que sea la situación. Debemos saber que al orar en el Espíritu no solo pides ayuda, no solamente eso, mientras entras en una lucha espiritual con las armas que Dios te ha entregado. No solamente es eso, sino que de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 6, el versículo 18, nos recuerda que usar la oración en el Espíritu como parte de ¿qué? De nuestra armadura, que es fundamental saber manejar esa arma de la oración en medio de las dificultades y batallas. Esto significa que tus oraciones o mis oraciones son significativamente poderosas para mover montañas. Significativamente poderosas para mover montañas, derribando ¿qué? Con esto significa que vamos a derribar montañas, es derribar barreras, es ganar batallas de las que ni siquiera eres consciente. Batallas espirituales que por delante está la intervención divina del Espíritu Santo para darte la victoria, para darme la victoria. ¿Por qué? Porque le estamos dando un espacio al Espíritu Santo como el pionero de la victoria.
Orar en el Espíritu tampoco se trata solo de pedir por ti mismo. No solamente, sino que con frecuencia el Espíritu Santo nos guía a orar por otras personas, por otras situaciones, por otras circunstancias, incluso por aquellas en las que ni siquiera nosotros habíamos pensado o hemos pensado. Pero como es el Espíritu el que se le está dando el lugar que le compete en nuestra vida espiritual, entonces es donde todo sale a la perfección, porque está el Señor de la perfección. Quizás hoy te motives, o aún hoy te puedes impulsar a interceder por un amigo, por un familiar, o incluso por alguien que ni siquiera conoces. Cualquiera que sea la ubicación y orientación que el Espíritu Santo te da, es donde debemos de prestarnos con toda la disposición de nuestro corazón. Porque es que estas oraciones, aunque sean en silencio, pueden causar un punto de dirección de la vida de alguien que realmente necesita tu intercesión. A medida que nosotros avanzamos, amigos hermanos, en el camino espiritual, es donde se aprende a orar en el Espíritu. Así que la invitación, y te insto a que te prepares. ¿Para qué? Para ser transformados. Para que tú y tu entendimiento sea profundo, al igual que tu visión, que son cosas nuevas que el Espíritu Santo anhela darte a saber. Son cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere motivarte a que conozcas, donde terminas diciendo: estaba acorralada en mis oraciones, bajo mis límites y mis esfuerzos humanos, pero con el Espíritu Santo es donde vas a realmente a crecer espiritualmente, porque te mete en un mundo espiritual que necesitas conocer y cómo actuar frente a este nuevo mundo. Para aquellos que han caminado, han orado en la carne, almáticamente buscando de Dios, pero como ya se le da el espacio al Espíritu Santo, todo va a ser nuevo, diferente en esa transformación de vida espiritual. Ahora, es importante también que tú te imagines cómo será ver, y que al imaginarte y aún al interrogarte de cómo será ver esas luchas diarias con los ojos de Dios. Es un interrogante. ¿Cómo será? Aún comprendiendo que cada situación tiene un propósito mayor en Dios. Cada momento tiene un propósito específico en Dios. Y ese propósito es controlado y dirigido por Dios, de manera que Dios trabaja en pro de tu propio bien a través del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es una experiencia aislada, no. Orar en el Espíritu comienza en la oración, pero se expande por toda tu vida. La oración en el Espíritu está en control, y esa trabaja Dios a través, repito, del Espíritu Santo.
Y termino leyendo con ustedes Gálatas capítulo 5, el versículo 25, que nos recuerda y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada paso, en cada decisión, estamos siendo guiados por Dios a través de el Espíritu Santo. Amén. En el próximo vamos a seguir hablando de cómo orar en el Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones.